Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en Carem TV, el canal del comercio exterior de México. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor José Manuel Vargas Menchaca, él es vicepresidente de la Comisión Jurídica de CONCAMIN y presidente de la Comisión de Comercio Exterior del IMCP. También profesor investigador, columnista de la revista Aduanas desde hace mucho tiempo, amigo de Carem, de los agentes aduanales. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Giovanni. Estoy muy contento de estar una vez más aquí compartiendo con ustedes el espacio, Janet, y pues a la orden. Bueno, y también está Janet Valdés, que es miembro del equipo de Confederación y que nos va a estar acompañando en los siguientes programas de Carem TV. Doctor José Manuel, explíquenos un poquito el tema de la reforma laboral y el TEMEC. Ya se aprobó en el Senado de la República, prácticamente es un hecho. Cuando se suscribió el TELCAN había una cláusula en materia laboral. Al parecer ahora en el TEMEC también se incluyó un capítulo laboral en este acuerdo. ¿Cuáles son los compromisos que México adquiere en materia laboral a partir de estos acuerdos? Pues sí, Giovanni, te confirmo que efectivamente antes existió en la época del TELCAN, hacia los años 90, un acuerdo paralelo laboral, incluso uno ambiental. Y ahora, resultado de esta nueva negociación del TEMEC, se estableció un nuevo capítulo, el número 23, que tiene más o menos alrededor de 19 artículos. Y básicamente los compromisos podríamos dividirlos en dos, unos generales para los tres países y unos particulares. De los generales, por un lado está la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio. Esto es impedir que haya fuerza laboral forzada, que eso incluso ha involucrado la trata de personas, el trabajo en los buques, y la idea es prohibirlo. Incluido también el trabajo infantil. Como ustedes saben, se busca proteger a la niñez. Ahora, otro de los compromisos relevantes relacionado a este aspecto es también prohibir que haya mercancías que hayan sido fabricadas total o parcialmente con trabajo forzado u obligatorio. Y en un momento dado también cooperar entre los tres países para identificar esas fuentes. O sea, no solo prohibirlo, sino también tratar de cooperar para eliminarlo y que los consumidores de Norteamérica no consumamos ese tipo de productos. Otro de los temas relevantes que se hizo y que ha tenido revuelo en los últimos meses, desde 2018, es sobre libertad sindical y que haya una efectiva negociación colectiva. Ustedes incluso tal vez hayan escuchado al presidente López Obrador referirse a esos aspectos. Algunos otros más tienen que ver con la manera de asegurar el cumplimiento de las disposiciones laborales. Para nosotros, desde la Constitución de 17 entendemos que esa gran lucha fue un trabajo máximo de 8 horas, el pago de jornada extraordinaria, etc. Entonces, que haya inspectores que se encarguen de cerciorarse de que se están cumpliendo las normas laborales, de realizar investigación, de identificar si hay esas presuntas violaciones. Otro aspecto también relevante tiene que ver con el debido proceso, que los procedimientos que en materia laboral traten de resolver los conflictos sean, por un lado, transparentes, justos, equitativos, que sean independientes, tribunales independientes, distintos de lo que actualmente tenemos en México. Y habría algunas otras disposiciones, como ya decía, no generales, sino particulares para México, que es tener una entidad independiente para efectos de llevar a cabo la conciliación. Se le da preeminencia a la solución del conflicto laboral vía la conciliación, y junto con eso también que esa entidad independiente pueda llevar el registro de los contratos colectivos que se suscriben en cada uno de los países, en este caso en el de México.
un compromiso particular que llamó la atención para muchos es que el anexo 23A de ese capítulo del TEMEC, de este nuevo tratado, indicaba que el 1 de enero de 2019 México ya tenía que haber cumplido con esto. Entonces, resulta particular que era muy poco el tiempo para suscribirlo, pero en principio el excedernos ese plazo tampoco era gravoso o le causaba perjuicio a nadie, ¿no? En términos generales, esos serían, diríamos, los compromisos. Alguno que estaba yo olvidando ahorita, y por eso estoy checando mis notas, tiene que ver también con la idea de apoyar a las pymes, tanto en las cuestiones de productividad, de competitividad, de innovación y sobre todo la idea de capacitar de mejor modo al capital humano, ¿no? Tanto directivos como trabajadores, para que las pymes tengan una mayor participación en la economía. Perfecto. Y además de este acuerdo paralelo, ¿existe algún otro antecedente del capítulo en el TEMEC? Pues sí, podríamos decir que hay un antecedente que yo le llamaría no directo. El Día de la Bandera, 24 de febrero del año 2017, tuvimos en el Diario Oficial la publicación de una reforma al artículo 123, donde se decía que las juntas, como las conocemos ahora, federales de conciliación y arbitraje y locales, iban a ser sustituidas por tribunales laborales. Entonces, quiere decir que ya México estaba en la línea de... Totalmente para efecto de trabajar. Entonces, por eso le llamó indirecto, porque no está involucrado con el TEMEC, pero sí es un antecedente importante. El otro antecedente importante es lo que se le conoció como TPP, con la participación de Estados Unidos, donde habíamos 12 países, entre esos Canadá, Estados Unidos y México. Al retirarse Estados Unidos de ese tratado, como saben, con la entrada de Trump en su primera semana de trabajo, lo que pasa a integrarse ahora, junto con pues el liderazgo de Japón y de México, entre otros, es el conocido TIPAT, que es el Tratado Integral y Progresista de la Alianza del Pacífico. Entonces, somos 11 los miembros de ese tratado. Ese tratado tiene un capítulo que es el número 19, donde ya se establecían una variedad de compromisos laborales muy similares a los que tú puedes leer en el TEMEC. O sea, es más, si checas los dos capítulos, 23 del TEMEC y 19 del TIPAT, y ves el primer artículo, ambos hablan de las definiciones que vas a tener para efectos del capítulo. Entonces, la arquitectura en lo general es muy similar y los temas, los compromisos que ya comenté, también permanecen en ese tratado. Entonces, un antecedente directo en materia laboral del TEMEC es este capítulo 19 del TIPAT, ¿no? Entonces, diríamos que se trabajó de algún modo, aunque nunca se reconoció de ese modo, en esos compromisos originales. Oye, esta reforma, como se publicó el 1 de mayo de este año también, ¿no? Muy especial y significativo en el Día del Trabajo. Sí. ¿Qué aspectos comprende esta reforma laboral a la que nos vamos a enfrentar pues ya en estos días? Sí, pues fíjate que sí, a mí me parece que fue un buen mensaje el que se publicara el Día del Trabajo, porque además es un día con reconocimiento mundial. Y para nosotros, así como estaba planteado, es desaparición de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, y que en su lugar sean sustituidas por estos tribunales dependientes del Poder Judicial de la Federación y de los poderes locales. ¿Qué cambia? Para ponerlo de otra manera. Tú actualmente, una junta, tienes un representante de los patrones, un representante de los trabajadores y un representante del Estado. Cuando tú acudes a un tribunal, solo tienes un juez y el personal, sus secretarios, etcétera, que lo apoyan en su labor. Entonces, sí es un cambio radical. Y otro aspecto relevante es algo que también el presidente ha mencionado.
de que ya no tengamos estos contratos de protección. Entonces, primero, ejercer una libertad sindical donde tengas un voto personal, libre y secreto de los trabajadores para elegir a su dirigencia sindical. Y luego que esa dirigencia sindical en la negociación de los contratos colectivos también sea libre de violencia, de intimidación, de amenazas. Entonces, en principio, esta reforma tiene, además, en una gran cantidad de artículos, garantizar el debido proceso. Que tengas una audiencia pública en estos nuevos tribunales, que esa decisión que tome de fondo el juez esté apoyada en las pruebas, pruebas que se les haya permitido a las partes discutir entre ellas, que se haya logrado de algún modo identificar quién tiene la verdad o la razón de su dicho. Y la otra parte es que una vez que se emite esa sentencia, haya un mecanismo efectivo para garantizar el cumplimiento de la decisión que se haya tomado. Incluso se busca con esta reforma que se garantice un espacio donde la elección de los líderes sindicales sea realmente eficaz. La semana pasada, si mal no recuerdo, hubo ya una votación de un sindicato que se dio en un cuartel militar. Y eso suena así como extrañísimo, pero eso te daría también la idea de que vas a evitar disturbios. Entonces, me parece que el mensaje de la reforma es buena. Hay muchas otras cosas más. En la prensa incluso nos enteramos, y en el mismo Diario Oficial, beneficio para los trabajadores y trabajadoras domésticas, esquemas de seguridad social, nuevas formas o una mejor reglamentación sobre el aviso de despido, el ofrecimiento de trabajo. Y también vale decir algo, hay cosas que no cambiaron. Hubo mucho revuelo en lo que nosotros le conocemos como tercerización, outsourcing o subcontratación, que eso viene desde la reforma de 2012, eso se mantiene. Lo mismo que los contratos de trabajo de aprendizaje y el contrato por horas, ¿no? Que como ves también en este gobierno están apoyando mucho a los jóvenes que a veces solo tienen unas cuantas horas y no una jornada laboral completa para trabajar. Entonces hay cosas que se mantienen de la reforma de 2012. Entonces creo que vamos en buen camino. Muy bien. ¿Cuánto tiempo, José Manuel, tomará la implementación de esta reforma? Bueno, en la publicación que tú vas a observar del Diario Oficial del 1 de mayo, hay una variedad de artículos transitorios. Para la creación de los tribunales se está planteando 4 años, ¿vale? Pero eso significa que las juntas van a continuar con todos los asuntos que hoy están resolviendo hasta que los terminen. Y eso puede tomar 1 o varios años. Y la creación de estos tribunales es un plazo máximo para que los tengas. Ahora, ¿por qué 4 años? Hay algo que sucedió y que se discutió desde diciembre pasado. Si iba o no a haber dinero, partida presupuestal en el presupuesto de egresos de la Federación para crear estos nuevos tribunales. Entonces se decidió que no hubiera una partida. Entonces tú tienes esta reforma publicada el 1 de mayo, pero no tienes dinero con qué echarla a andar, con qué rentar, comprar edificios, mobiliario, bla, bla, bla. Entonces, mi percepción es que hasta el 1 de enero de 2020 vas a empezar a lanzar eso. Entonces, los 4 años de colchón son indispensables. Luego, comentaba yo que de los compromisos hay una entidad independiente que es este Centro Federal de Conciliación y Registro de los Contratos. Entonces, esa tiene un plazo diferente. Esa tiene un plazo de 2 años, ¿verdad? Y hay un inter manejado también en la propia reforma que dice, nuestro Congreso de la Unión tiene que trabajar en una ley orgánica de ese centro federal, que debe estar en un plazo máximo de 6 meses. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que a más tardar en octubre de este año, vamos a leer en la prensa y en el Diario Oficial que hay una ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y ese, en este espacio, yo te diría después de octubre,
pues empezaríamos a conocer del establecimiento y antes de 2 años, 2021, conozcamos ya su operación y confiemos en que se mantenga lo que hasta ahora se ha querido, que los conflictos laborales se resuelvan mediante conciliación y no con juicios, ¿no? Entonces, tomará varios años. Y yo creo también en lo personal que la reforma laboral, este principio de inocencia que empezó con aquel problema del News Divine, nos llevó, sin exagerar, casi 10 años establecerlo en todo el país. Esta reforma laboral es también para todo el país. Entonces, yo creo que va a seguir la década, o sea, la siguiente década, y vamos a seguir conociendo la existencia de los juzgados ahora laborales, de estas juntas de conciliación, y a lo mejor, Dios mediante, nos toque ver la terminación de unos y el fortalecimiento de los otros. Así que, de entrada, pensaría de un lustro a 10 años para que esté totalmente completa. Muy bien. Permítanos hacer un corte y regresar con el doctor José Manuel Vargas Menchaca a la segunda parte de esta entrevista, donde también nos hablarás un poquito de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Síganos en nuestras redes sociales, los invitamos a darle like a este video y en un momento más continuamos con ustedes. Muchas gracias. ¿Sabes por qué en Carem incrementamos nuestra capacidad de procesamiento y seguridad tecnológica? Para asegurar tu operación y garantizar un servicio sin interrupciones, ya que anualmente prevalidamos 12 millones de pedimentos y 6 millones de ellos son validados por el SAT. Con esto, procesamos tu información en menos de 2 segundos. Además, transformamos nuestros sistemas a la par de la normatividad que regula el comercio exterior, a fin de tener mayor capacidad de análisis y de resguardo. Por ello, celebramos una alianza con Oracle y Alestra, para contar con la mejor tecnología en materia de servidores, redes y bases de datos de última generación. Adicional a lo anterior, realizamos un trabajo conjunto con la autoridad para la incorporación de nuevas funcionalidades. En este sentido, actualizamos el manual técnico del pago electrónico de comercio exterior con línea de captura, homologando los requisitos de las entidades bancarias, prevalidadores y sistemas de captura. Actualmente, estamos mudando nuestros servidores al centro de datos de Alestra Green en Querétaro, el más seguro e importante de América Latina. Esto nos garantizará no tener interrupciones en el servicio. Con el servidor Exadata X7, albergado en el centro de datos multinivel, se almacenará información en una nube de alta velocidad que elimina los puntos de error que puedan afectar al sistema. Y con el servidor Exadata X32 traído desde Monterrey a nuestra confederación, se busca activar el plan de continuidad del negocio y plan de recuperación de desastres al replicar información en línea, proporcionar múltiples medios de acceso, procesamiento y resguardo de datos. Por ello, reacondicionamos el piso 5 de Carem atendiendo a los requisitos del site, integrando estructuras personalizadas y hechas a la medida para cubrir las necesidades de nuestros sistemas. Gracias a la nueva infraestructura, estamos preparados para detectar cualquier fallo y en automático redirigir la información a nuestros ambientes secundarios, asegurando y garantizando que tu operación se realice sin interrupciones. Carem evolucionando hacia una nueva era de transformación digital. Gracias por continuar con nosotros. Y la siguiente pregunta al doctor José Manuel Vargas Menchaca. En Estados Unidos, las primeras críticas, las primeras reacciones que tuvieron respecto a la reforma laboral emprendida ahora por México es que no ataca suficientemente los problemas o que no es una reforma que garantice todos los puntos que se negociaron dentro del TEMEC. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues efectivamente, del lado de los representantes, miembros del Congreso estadounidense y del ala demócrata, han señalado que los compromisos, por un lado, les parecen insuficientes.
pero por el otro, el que haya medios coactivos dentro de cada uno de los capítulos de los distintos tratados comerciales resulta en un exceso. Nosotros tenemos en el ámbito internacional una Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y esta convención tiene un principio, no estoy seguro si es el artículo 26, que dice pacta sunt servanda. Obviamente es latín, pero en español es, por un lado, que todos los tratados, incluidos los comerciales, se celebran de buena fe. Y de buena fe es que se cumplen. O sea, yo te diría que tenemos como antecedente que ha habido voluntad de los tres países en cumplir el Telecán. ¿Por qué tiene que haber otros mecanismos coactivos para hacerlo? Ahora, existe en el capítulo laboral la integración de un consejo laboral. Quiere decir que si alguno de los tres países percibe algún conflicto, puede sentarse a la mesa en este consejo laboral donde están representantes de los tres gobiernos en el más alto nivel para dirimir esos temas. Y también otro de los artículos del TEMEC establece la posibilidad de celebrar consultas. Estas consultas en derecho internacional, si los bajamos a derecho privado, se entienden como la negociación, como una oportunidad de que las partes lleguen a un acuerdo. Entonces, si estos dos, tanto el órgano, consejo laboral, como las consultas, no te permitieran llegar a una solución al problema, te puedes ir al mecanismo de solución de diferencias previsto en el mismo tratado. Si tú revisas el Telecán, hoy es el capítulo 20. En el capítulo, ahorita se me escapa un poco el número, pero es el 31 del actual TEMEC y es casi idéntico al que tienes en el Telecán. Entonces, para mí ese es el mecanismo idóneo si es que surge algún conflicto, no solo de la parte laboral, sino de cualquier otro aspecto del tratado. Y te diría, estos medios para resolver los conflictos han funcionado en la relación de los tres países. Tenemos muchísimos paneles, más de un centenar del capítulo 19, hemos tenido 3 del capítulo 20 y se intentaron mejorar las reglas de ese capítulo 31, pero en esta negociación no fue posible. Pero en principio hay vías para resolver los conflictos. Así que creo que no es necesario tener otro medio coactivo o como de manera coloquial le dicen tener más dientes. Creo que no es necesario. Perfecto. Bueno, hemos estado escuchando en las noticias o viendo en periódicos que estamos a la expectativa de que se apruebe ya el TEMEC. El TEMEC. ¿Es acaso esta reforma laboral el único elemento que hacía falta o que estaban esperando los congresos de los tres países para que se apruebe? Bueno, como comentaba, en este capítulo laboral, el anexo 23A, tenía compromisos específicos para México. Entonces, todos los reflectores estaban mirando hacia nosotros para decir, tienes que hacer la reforma. Entonces, a la vista del sector privado mexicano, de los funcionarios de gobierno mexicanos, ya cumplimos. 1 de mayo, Día del Trabajo, y estamos entregando la reforma. Entonces, alguien diría, no hay ningún impedimento para que el TEMEC pase en las 3 legislaturas a su aprobación. Pero muchos de nosotros creemos que si tú piensas en el concepto de libre comercio, cualquier medida que esté impidiendo ese libre comercio debe estar eliminada. Entonces me voy a regresar un poquito. Hacia abril del año pasado, Estados Unidos impuso incrementos arancelarios al acero, 25%, al aluminio, 10%. Entonces, las exportaciones canadienses, mexicanas, que llegan a territorio estadounidense, se ven afectadas por esto. ¿Qué hubiéramos querido? Que antes de la firma del TEMEC, que fue el último día de noviembre, 30 de noviembre, pues hubiera habido como condición, ¿no?, que se eliminaran estos aranceles. Eso ya sucedió, ya se firmó el TEMEC y no se eliminaron. Como permanecen esos incrementos, yo te diría, ahora la condición de las legislaturas canadiense y mexicana debiera ser, elimíname estos incrementos arancelarios y va para adelante el TEMEC.
O bien un escenario B. Apruebo el TEMEC, pero no entra en vigor hasta que se eliminen esto. Hay voces estadounidenses inclusive, republicanas y demócratas, que han dicho, no puede aprobarse el TEMEC en la legislatura estadounidense si no se eliminan estas medidas. Son medidas que se tomaron bajo el argumento de seguridad nacional y daño a la industria estadounidense. Hay muchos que consideramos que Canadá y México están integrados con Estados Unidos y entonces no es un tema de seguridad nacional, Claro. ¿no? Y por eso deben eliminarse. Oye, aprovechando que estás aquí, no te vamos a dejar ir sin que nos expliques un poquito justamente de los aranceles al tomate, que fue una gran discusión la semana pasada, y valdría la pena que nos aclaras un poquito y nos dieras tu punto de vista al respecto. Sí, bueno, a veces nombramos, y los comunicadores así lo hacen, aranceles cuando se da un incremento y que el importador tiene que pagar. En realidad se trata de una investigación antidumping surgida hace lustros, en la cual se había suspendido la imposición de lo que llamaríamos derechos antidumping, que en México las conocemos como cuotas compensatorias. Entonces, había un acuerdo de suspensión para no aplicar esas cuotas compensatorias. Ahora que se buscaba, me parece ya es el tercer o cuarto acuerdo de suspensión, no se logró. Y entonces, hace apenas unos cuantos días hábiles, entraron en vigor esos incrementos de pago de derechos antidumping por 17.5 para las exportaciones mexicanas. No obstante que hoy está eso implantado, la investigación antidumping continúa para llegar a una resolución final. Quiere decir, todavía hay meses por delante para que pueda llegarse a una negociación. Y entiendo que tanto los productores de jitomates como Cádiz en Sinaloa, Tamaulipas, etcétera, están buscando participar tanto en esa continuación del procedimiento antidumping como buscando una negociación para llegar a un acuerdo como se tuvo en las en los lustros pasados. Perfecto. Y bueno, también aprovechando este momento, queremos pues que nos comparta un poquito como adelanto para ir amarrando el siguiente programa también, sobre este tema que inició hace aproximadamente un año y que este viernes pasado pues despuntó con el tema de la guerra comercial entre China, Estados Unidos. ¿Qué avance hay? Algo breve y cómo podría repercutirnos a nosotros. Sí, efectivamente, Janet, yo creo que sí nos daría como para un nuevo programa y podría adelantar que el origen fue un conflicto en la OMC por propiedad intelectual. Estados Unidos está incómodo, molesto, porque siente que China no ha cumplido en debida forma sus compromisos y el viernes pasado, por decisión presidencial, Trump volvió a incrementar los aranceles en cantidades que representan cientos de billones de dólares y que para muchos la respuesta es: tú debes de proteger a tus productores, y esto en la percepción de muchos les causa problema a los consumidores. En la respuesta de Trump breve es: tenemos otras fuentes de proveeduría de esos insumos, entonces compren productos que no sean chinos. Pero es una guerra que valdría la pena que platicáramos a mayor profundidad en otro programa. Perfecto, muchas pues gracias. Ya está hecho, ¿no? Y amarrado el próximo programa para que nos amplíes un poquito más al respecto de esta guerra comercial China-Estados Unidos y sobre todo las repercusiones que tiene en nuestro país en el comercio global. Así es. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, muchas gracias a ustedes y me siento muy honrado de estar aquí. Janet. Muchas gracias, bueno, lo esperamos pronto por acá y nos vemos pronto también a nuestros amigos de Carem TV. Muchas gracias y así llegamos al final de este programa y los esperamos más bien en el siguiente episodio de Carem TV, el canal del comercio exterior en México. Muchas gracias.